Mi familia y yo, es un placer estar en este lugar. Gracias por la invitación. Nos hemos sentido en familia, en casa, un clima agradable y eso es muy bueno. Nos sentimos gozosos. Traemos muchos saludos de parte de la Iglesia de Cristo en San Bartolo a este lugar. Bueno, hermanos, yo quiero esta mañana compartir algo muy especial, una historia en la cual cada uno de nosotros ya conocemos, una historia que algunos de nosotros la recibimos aún en las clases dominicales y no es una historia ajena a lo que nosotros ya conocemos, pero sí vamos a meditar en algunos aspectos importantes de ella. Y quiero en este día, hermanos, llevarlos a una lectura que se encuentra en el Antiguo Testamento. ¿A quiénes de acá les gusta leer la Biblia? Levánteme la mano. ¿Seguro? Ok, lo vamos a comprobar en este momento. Bien, nos gusta leer la Biblia, ¿verdad? Aquí hay 4 capítulos cortos de este libro y prácticamente son 48 versículos en total. Mire, aquí habla de un profeta hebreo que trabajó lejos de su zona de confort, que salió prácticamente de aquella comodidad que tenía en su lugar y fue enviado a predicar fuera de su lugar. Este profeta vivió durante el reinado de Jeroboam II, aproximadamente 750 años antes de Cristo. Y este profeta se menciona en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Y mire, era un hombre que nació en Gad-Hefer, que en hebreo significa junto al pozo de agua, en el pueblo de Zabulón, en el norte de Israel, a unos solo pocos kilómetros de Nazaret. Bien, pero usted me va a decir, bueno, pero ¿y quién es ese profeta? Si ustedes se recuerdan, hasta lo hemos cantado en la clase dominical. Y nos referimos a aquel hombre que se lo tragó un pez. ¿Quién es? Ok, Jonás. Excelente. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Jonás y vamos a ubicarnos en el capítulo 1. Hermanos, vamos a entrar en contexto. Dios no quería que la verdad se limitara solamente en un pueblo. Dios quería que su palabra trascendiera más allá de una frontera. Y eso es lo que Él ha esperado siempre de cada uno de sus personajes, de aquellos hombres y mujeres que le sirvieron en tiempos antiguos. Especialmente, hermanos, tanto en Salmos como Isaías, nosotros encontramos que Dios quiere que su palabra sea predicada más allá de una frontera. Lastimosamente, en aquel momento, en aquel tiempo, era algo que el pueblo judío no quería comprender, porque decían, la salvación es solamente para nosotros. No querían compartirla ¿con quién? Con los gentiles. Y eso era la teología popular en ese momento. Y sin duda alguna, es algo que en tiempos de los apóstoles también era difícil de asumir o de asimilar por los judíos. Decían, la salvación solo es para nosotros, los judíos no pueden pertenecer a esta salvación o al pueblo que Dios llama. Pero ya sabemos que en el propósito de Dios estaba que su palabra fuera predicada, como ya le dije anteriormente, y repito, más allá de una frontera. Entonces, hermanos, acá nosotros encontramos a este profeta, un personaje al cual Dios escogió para enviarlo a una misión especial. Pero veamos cuáles eran las características de Jonás. ¿Cuáles eran las características positivas en primer lugar? Mire, Jonás acá se refleja como una mezcla de fortalezas y debilidades. Era un hombre que tenía fortalezas, pero también tenía debilidades. Y vemos las características positivas de Jonás. Era un hombre que era leal a Dios, era un hombre que confiaba mucho en la oración a Dios, era un hombre que era fácil de ser enseñado, es decir, que estaba dispuesto a recibir la enseñanza de parte de Dios. Ahora veamos cuáles eran las características negativas de Jonás. Vemos acá a un profeta rebelde, un profeta testarudo, un profeta egoísta, vengativo, un profeta
que no quería compartir la palabra con aquellas personas que estaban necesitados, con aquel pueblo, con aquella ciudad a la cual Dios le había mandado que fuera. ¿Quiénes han leído aquí los 48 versículos que están ahí? Toda la historia de Jonás. Poco, ¿verdad? Les invito, hermanos, a que podamos tener la lectura. Posiblemente ahora no lo vamos a hacer versículo por versículo por el tiempo. Ahí me indica, hermano, por favor, ya cuando vaya finalizando mi tiempo. Pero les invito, hermanos, a que podamos nosotros leer, nutrirnos de estas historias porque nos llenan de tanto conocimiento e enriquecen nuestra vida espiritual. Ahora bien, yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos Jonases habemos acá? No alguien que se llame Jonás, pero ¿cuántos de acá nos identificamos con Jonás? Algunos, ¿verdad? Déjeme decirle, ya verá que con las acciones que hizo Jonás, muchos o casi todos vamos a estar identificados. ¿Sí? Ya dijimos que Jonás tenía características positivas y también negativas. Nosotros tenemos características positivas y también negativas. Obviamente deben salir más las características positivas en nosotros. Ahora vemos algo importante acá, que a pesar de que este era un profeta que tenía debilidades, que tenía fortalezas, que tenía cosas positivas, pero que también tenía cosas negativas, Dios tenía un propósito para su vida. Dios lo había llamado para una misión especial. Y yo en esta mañana, en este momento, quiero compartir con ustedes este tema. ¿A qué te ha llamado Dios? Y quiero que le pregunte a su hermano que tiene a la par, ¿a qué te ha llamado Dios? Dígaselo. ¿A qué te ha llamado Dios? Medite eso, hermanos. ¿A qué has sido llamado? Y algo bien importante que vemos acá, que en este personaje, es que la gracia y la misericordia de Dios es tan maravillosa que aún con todas las imperfecciones que podamos tener, aún con todas aquellas cosas negativas que nosotros podemos creer que las tenemos, Dios tiene un propósito y Dios nos ha llamado para algo especial. Pero en primer lugar nosotros tenemos que identificar para qué hemos sido llamados. Nosotros, hermanos, hemos recibido su gracia, su misericordia, su amor, y por eso estamos en esta mañana en este lugar. Ahora bien, ¿cuál era la misión para Jonás? Vamos a ir rápidamente, no vamos a leer todos los versículos, pero sí algunos. Jonás capítulo 1, versículos 1 al 3, rápidamente, dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Allí encontramos cuál fue la misión que se le había encomendado a Jonás. Ve a Nínive, a la gran ciudad, proclama contra ella porque su maldad ha llegado hasta mi presencia. Ese era el mandamiento de Dios para Jonás. Recibió la orden de ir a Nínive. ¿Y por qué Nínive? Mire, Nínive era un centro de idolatría. Era una ciudad en la que había brutalidad, totalitarismo. Nínive era la capital de Asiria, una ciudad muy grande, aproximadamente con unos 96 kilómetros cuadrados de expansión de territorio, pero también vemos que era una ciudad que estaba conformada por 120,000 habitantes, y eso se encuentra ahí en el capítulo 4, versículo 11 de Jonás. Era una ciudad muy grande, tenía una habitación, una membresía o un número grande de habitantes. Habían habitantes 120,000, imagínense, almas necesitadas del perdón y del favor de Dios. Pero ¿qué hizo Jonás? Desobedecer a Dios e ir a otro lugar, desobedecer a lo que Dios le había mandado. Nínive tenía la fama de ser una ciudad muy inicua, pero Jonás
hizo los preparativos para ir al oeste por mar, aunque Dios le dijo, tienes que ir por el este caminando por tierra. ¿Cuánto iba a demorar Jonás para llegar a Nínive? Posiblemente caminando 3 días. Pero ¿qué hizo él? Ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la misión, hermanos, que Dios tiene para cada uno de nosotros? Si usted ya encontró el propósito para el cual usted ha sido llamado este día, en este lugar, yo le pregunto en esta mañana, ¿cuál es la misión o cuál es la tarea que Dios trae para cada uno de nosotros? Quiero llevarlo rápidamente a Marcos 16, 15, 18. Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Le pregunto yo a usted en esta mañana, ¿está obedeciendo al llamado que Dios le ha dado? ¿O está yendo en sentido contrario? ¿O está desobedeciendo el mandamiento de Dios? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos huido nosotros de lo que Dios nos manda? ¿Cuántas veces vamos en dirección opuesta o contraria? Recordemos, hermanos, que de toda acción, buena o mala, siempre hay una consecuencia, ¿sí? Decía, bueno, esta frase se la atribuyen a Albert Einstein, el científico. Decía, es locura es esperar resultados diferentes si nosotros estamos haciendo las mismas cosas o las mismas acciones. ¿Quiere usted resultados positivos? ¿Qué tiene que hacer? Cosas positivas. ¿Quiere usted resultados o consecuencias negativas? Vaya en contra o a lo que Dios le manda. Vaya en dirección contraria a lo que Dios le llama. En esta mañana, hermanos, debemos reflexionar si nosotros hemos encontrado para qué hemos sido llamados. Y si estamos yendo en la dirección que Dios nos manda o simplemente estamos tomando la actitud que en su momento tomó Jonás. Jonás desobedeció a Dios y, como ya lo dije, tras una acción hay una consecuencia positiva o negativa. Veamos el versículo 4 rápidamente. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. ¿Sí? Los marineros, dice, aterrados, a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. Mire, aparte de que había ido en sentido contrario, que había desobedecido a Dios, iba cómodamente en aquel barco. Pero como dijimos, de una acción puede desencadenarse algo positivo o negativo. En este caso, ante la desobediencia de Jonás, vino una situación difícil para aquellos hombres que iban en el barco. Dice que vino una enorme tormenta, fuertes vientos, que la barca parecía partirse en dos. Es que sin duda alguna, hermanos, cuando nosotros no obramos conforme al propósito que Dios tiene para nuestras vidas, las consecuencias no espere que sean positivas, van a ser negativas. Y sigo preguntando en esta mañana, ¿a qué ha sido llamado usted? ¿Para qué ha sido llamado usted? ¿Está cumpliendo usted el llamado de Dios? En el versículo 5 nosotros en la parte B ya leímos que Jonás había bajado y era un profeta que estaba en su total confort, durmiendo, descansando profundamente. Aquí vemos a un profeta dormilón. Y mientras aquellos hombres intentaban salvar sus vidas, Jonás dormía en total paz. Muchas veces, hermanos, lastimosamente suele pasar con nuestras vidas. Mientras nosotros dormimos o estamos tranquilos, muchas personas están en el mundo esperando o luchando por salvar sus vidas. ¿Qué estamos haciendo nosotros por ellos? ¿Para qué hemos sido llamados?
Afuera, hermanos, en el mundo hay personas que no tienen un líder. Hay personas que están esperando un capitán que les guíe en medio de ese mar turbulento que se llama mundo. Están luchando por salvar sus vidas. La pregunta es si nosotros estamos dormidos como Jonás o esperamos que Dios nos levante y nos diga como le dijo el capitán a Jonás. Vamos a leer rápidamente. Le dice, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Estaríamos esperando que Dios venga y nos diga, levántate, dormilón, deja tu zona de confort, de tranquilidad, de paz y ve a trabajar en la obra. Muchas veces nosotros nos dormimos, nos tranquilizamos y Dios quiere que nosotros actuemos. Por eso la pregunta, ¿a qué hemos sido llamados? En la iglesia, hermanos, hay tantos ministerios en los cuales usted y yo podemos servir. Le pregunto a usted, ¿quiénes de acá, en esta mañana, están trabajando en un ministerio de la iglesia? Levánteme la mano así sin miedo. Sin miedo, ¿ok? Y si no está trabajando algún hermano en un ministerio, yo lo invito a que se acerque a los hermanos que dirigen los ministerios dentro de la iglesia y que usted ofrezca su servicio. Porque si yo le pregunto acá a uno por uno, ¿para qué es bueno usted? Usted me va a decir muchas cosas para las cuales usted está capacitado a hacer. Dios, hermanos, le ha dotado de talentos, de dones. Por favor, no los desperdicie, no se duerma, despiértese, póngase a trabajar para el Señor, porque la obra es para nuestro Dios. Imagínense que el apóstol Pablo, en Lucas capítulo 17, versículo 10, interesante lo que el apóstol Pablo dice. Dice ahí que si aún haciendo lo que se nos ha encomendado, tenemos que considerarnos siervos inútiles, ¿cómo debemos considerarnos si no hacemos absolutamente nada para el Señor? ¿Inútiles? No, re inútiles, ¿verdad? ¿Sí? Suena un poquito pesado, pero dice el apóstol Pablo, si aún haciendo lo que se nos ha encomendado hacer, debemos considerar que somos inútiles porque solo hicimos lo que se nos mandó. Esto quiere decir, hermanos, que usted y yo tenemos que estar dispuestos a dar, como dicen por ahí, una milla extra, 1 kilómetro más. Ok, yo tengo estos talentos, tengo estos dones, los pongo al servicio del Señor, está bien, pero ¿qué más puedo hacer para el Señor? ¿Qué más puedo hacer para poder trabajar y que la obra del Señor crezca en este lugar? La invitación, hermanos, en esta mañana también es para que cada uno de los que estamos acá pongamos nuestros dones y talentos al servicio de Dios. No me puede decir nadie de acá que no tiene ningún talento o don. Dios se lo ha dado. Y Dios lo ha llamado a usted aquí con un propósito, no solamente hacer un número más, a cubrir un asiento, una banca más. Dios tiene un propósito grande en su vida. Por favor, no vaya en contra de lo que Dios quiere, de lo que Dios lo ha mandado. Jonás, hermanos, es descubierto. Vamos a ver versículos 7 al 10. Síganme en la lectura, por favor. Dice, los marineros por su parte se dijeron unos a otros, vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron, dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Versículo 9, soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, le respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se los había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Imagínense, Jonás, hermanos, es descubierto. A veces, hermanos, es necesario hacer una introspección a nuestra vida.
es importante que miremos hacia nuestro interior y reflexionar sobre el trabajo que estamos realizando. Jonás lo descubrieron que por culpa de él había venido ese mal sobre ellos. ¿Se ha preguntado usted o ha reflexionado usted qué es lo que yo estoy haciendo para el Señor? ¿Cuál es el trabajo que yo le estoy dando a Dios? ¿Cuál es el trabajo que yo estoy haciendo para mi prójimo, para la iglesia, para las personas que están en el mundo? Hay una frase bien importante y quizás usted ya la ha leído por ahí y dice que el arte más difícil de la vida es estudiarse a uno mismo, ¿sí? Muchas veces como que reflexionar nos hace encontrar todas aquellas falencias o aquellas cosas que no estamos haciendo bien. Y como que volvernos de ellas a hacer lo correcto es una transición y nos puede causar incomodidad o es un desafío. Pero lo importante, hermanos, es que nosotros le pidamos a Dios que si nosotros aún no estamos cumpliendo el llamado al cual Dios nos ha hecho, del cual Dios nos ha traído a este lugar, nosotros tengamos la humildad, la sencillez, así como la tuvo. Si ustedes se recuerdan, el rey David, en Salmo 51, capítulo 51, versículo 10. Después que David había fallado ante Dios, ¿cuál fue su oración a Dios? Crea en mí, oh Dios, un corazón, ¿qué? Limpio. Crea, oh Dios, en mí un corazón limpio, recto, restaura mi espíritu delante de ti. Es momento, hermanos, que también reflexionemos. Si yo no estoy o no he dado el 100% que Dios me pide, es momento que podemos comenzar, porque Dios siempre está ahí dándonos oportunidades. Jonás, hermanos, se vio descubierto ante los marineros que huía de la presencia de Dios. Las personas que nos rodean, hermanos, las personas, nuestros vecinos, las personas que están en el mundo, no tienen que descubrir que nosotros huimos de la presencia de Dios. Por el contrario, tienen que descubrir que nosotros estamos en obediencia a Dios y que nosotros, en vez de huir, estamos día a día buscando acercarnos más y más a Dios. Él, hermanos, eso es lo que nos ha encomendado. ¿Para qué ha sido llamado? ¿Está obedeciendo usted la misión o no la está obedeciendo? Hermanos, la desobediencia lastimosamente causa confusión. Y eso lo vemos rápidamente en lo que sigue. Mire, Jonás, en vez de ser un faro de luz en alta mar para estos pecadores por su desobediencia, dice que se habían convertido en desgracia para ellos. En vez de ser un faro de luz en ese mundo de angustia, se había convertido en alguien que les había traído desgracia. Nosotros, hermanos, hemos sido llamados para hacer luz en medio de las tinieblas, para traer pasividad en medio de la tempestad. Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. ¿Qué dice el Señor Jesús? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. Es que allí también está un propósito para el cual usted y yo hemos sido llamados: a hacer luz, a traer luz en medio de la oscuridad. ¿Está cumpliendo usted a ese llamado que Dios le ha dado? El arrepentimiento, hermanos, y la obediencia, por el contrario, traen salvación. Vamos a ir rápidamente a leer el capítulo 2, versículos 1 al 2 y versículos 9 y 10. Si usted tiene la oportunidad de seguir leyendo en los siguientes versículos que quedamos pendientes del capítulo 1 de Jonás, usted se va a enterar de que a Jonás lo arrojan al mar y el mar se aquieta, pero que Dios había dispuesto y había preparado un pez para que se lo tragase. Bueno, historia que ya la conocemos. Pero luego vemos acá cuál es la oración de Jonás. Y nosotros encontramos las palabras siguientes. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo:
En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. ¿Qué vemos acá? Arrepentimiento, hermanos, en Jonás. Arrepentimiento porque él había fallado a lo que se le había encomendado. Pero ¿qué trajo a Jonás? El tener esa convicción que esa oración le alcanzaría para el perdón y el favor de Dios. Dice el versículo 9, yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación, Jonás estaba convencido que la salvación venía del Señor, viene de Jehová. Entonces el Señor dio una orden y el pez, dice, vomitó a Jonás en tierra firme. Entonces, hermanos, el arrepentimiento y obediencia, no lo dude, trae salvación. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Ok? Dios, hermanos, nos está dando una segunda oportunidad para reivindicarnos. ¿A cuántos de nosotros aquí Dios no nos ha dado solamente una segunda, sino una tercera, cuarta, quinta? ¿Y cuántas oportunidades nos ha dado Dios? Muchas, ¿verdad? Si usted reflexiona, usted va a decir, qué maravilloso es Dios, qué misericordioso es Dios, que aún sin merecer, Dios me tiene acá en este lugar. Dios da oportunidades. Y es lo que dice en el capítulo 3, versículo 1. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás y dijo, anda, ve a la gran ciudad y proclama el mensaje que te voy a dar. Sencillo, el mensaje que Jonás iba a predicar en Nínive, ¿cuál era? El Señor manda que se arrepientan de sus pecados, porque si no en 40 días Nínive va a ser destruida. Pero para sorpresa de Jonás, todas aquellas personas, aquellos habitantes que estaban allí, escucharon la voz, obedecieron la voz de Dios, se arrepintieron, ¿sí?, de sus pecados. Dice que el rey también, al enterarse, mandó un edicto, ¿sí?, para que todos los habitantes de aquella, los 120,000 habitantes de esa ciudad, ayunaran y presentaran sacrificios a Dios. Quizás así Dios tenga misericordia de nosotros y nos perdone. ¿Y qué hizo Dios al ver la actitud de esas personas? Los perdonó y no destruyó la ciudad. Dios da oportunidades, hermanos. ¿Y cuántas personas hay ahora en el mundo, posiblemente con la actitud de ese rey de Nínive, con esa actitud que tenían esas 120,000 personas de Nínive, dispuestas a escuchar, a recibir la palabra de Dios, a arrepentirse para recibir la gracia y misericordia de Él? Pero vuelvo a la pregunta, ¿a qué hemos sido llamados? ¿Y estamos cumpliendo al llamado de Dios? Si no, pues es la reflexión que tenemos. ¿Por qué esperar, hermanos, pasar diferentes circunstancias de la vida para obedecer a Dios? Mire, ¿era necesario que Jonás cayera en el vientre de un pez? No era necesario. Lastimosamente, como que así aprendemos nosotros, ¿verdad? En nuestra vida, esperamos que pasen cosas adversas en nuestras vidas para poder aprender la lección. Y dicen que, hay una frase que dice que la mejor maestra es la vida, que si no aprendes la lección, te la repite una y otra vez, ¿sí? Y hay un adagio o un dicho, bien dicho, que los salvadoreños lo decimos de otra forma, pero yo se lo he traducido así: el sabio a señas y el insensato a palos. Nosotros lo conocemos de otra forma, ¿verdad? Sí, no es necesario, hermanos, que esperemos a que circunstancias adversas lleguen a nuestras vidas cuando podemos recibir abundantes bendiciones solo con el hecho de obedecer a lo que Dios nos ha llamado. Para ir finalizando, hermanos, una lección importante para Jonás. Hablamos de las características de Jonás al principio, sí, las características negativas. Era egoísta, ¿verdad? ¿Por qué no quiso ir a Nínive desde un principio? No, decía, esa ciudad
se merece ser destruida. Es una ciudad que no se merece el perdón de Dios. Pero vemos que Dios tenía una lección para Jonás y también una lección para nosotros. ¿Cuál era el lamento de Jonás? En el capítulo 4 nosotros encontramos eso, desde el versículo 1 al 11, que son los últimos versículos del capítulo 4 de este libro de Jonás. Y miren, hermanos, si usted lo lee por el tiempo, vamos a avanzar. Aquí lo que confirma en todo el capítulo 4 es que el obstáculo mayor no era ir a Nínive. El obstáculo no era el mar turbulento. El obstáculo no era el pez gigante que estaba preparado para tragarse a Jonás. El mayor obstáculo era Jonás mismo. Eran las actitudes mismas de Jonás. Nosotros, hermanos, podemos vivir acá en un mundo lleno de adversidades, de problemas, de dificultades. Pero como ahora estábamos hablando en el devocional, y qué acertado eso, ser positivos en un mundo adverso, lleno de tribulaciones, nos va a llevar a que no seamos nosotros, que no sean esas cosas el problema, sino que nosotros nos limpiemos de eso que tenemos que despojarnos y prácticamente obedecer a Dios. Jonás tenía una actitud egoísta y no quería compartir la gracia que había recibido de Dios. Yo le digo a los hermanos allá en San Bartolo y a algunos hermanos a los cuales yo he podido visitar en diferentes congregaciones, no seamos egoístas, vayamos, prediquemos el evangelio a las personas. Hay diferentes formas de predicar, hay formas en las cuales nosotros podemos anunciar que la gracia de Dios vive en nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, hablando y predicando de la palabra de Él. No seamos egoístas. Somos egoístas, ¿por qué? Porque nos aferramos a la salvación que ya tenemos, pero ¿qué de las almas que están esperando allá afuera? Si ustedes se recuerdan, la lección para Jonás se encuentra casi en los últimos versículos. ¿Cuál fue el detalle ahí? Dice que Jonás salió de la ciudad y se quedó afuera de la ciudad esperando a que cayera, si es posible, fuego sobre Nínive y fuera destruida. Y dice que se quedó esperando y Dios hizo que saliera una palmera para que lo cubriera, ¿verdad? En un día. Y lo cubrió y Jonás se sintió tranquilo, que no había sol porque le cubría. Pero luego vemos que esa palmera se secó y que el viento y el sol comenzaron a quemar la cabeza de Jonás y a herir su cabeza. Y Jonás se molestó tanto y se enojó. Y Dios le dice, ¿acaso te enojas por esa palmera? Sí, estoy molesto, estoy enojado. ¿Y qué le dice Dios? Tú te preocupas por algo que no plantaste. Imagínate 120 personas que están allá, que necesitaban de una luz, que necesitaban de salvación. ¿No merecían más ellos? Realmente, hermanos, nosotros debemos acudir al llamado para el cual cada uno ha sido llamado. Debemos obedecer, hermanos, el llamado de Dios y el propósito por el cual hemos sido añadidos a su iglesia. Como lo dije en un momento, no somos llamados solo para ser un número más o para cubrir un asiento. Involúcrese, trabaje en los ministerios que hay. No huyamos, hermanos, de la presencia del Dios. Por el contrario, acerquémonos, compartamos con los demás la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Dios nos ha dado salvación y debemos predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Despertémonos, hermanos, si estamos en un sueño profundo como Jonás. Es momento que nos digan, levántate, pero no espere que el hermano Geofredo o el hermano Efraín o los líderes de acá le digan, levántate, ponte a trabajar. A nadie nos gusta que nos llamen la atención, ¿o sí? No a nadie, ¿verdad? Entonces, por convicción propia, trabajemos, porque nuestro trabajo es para Dios primeramente, luego para nuestro prójimo, para nuestros hermanos, para la iglesia y también para las personas que están en el mundo. Despertémonos, hermanos, de ese sueño que nos embarga y seamos luz en un mar lleno de tribulaciones. Si tenemos amigos en esta mañana, yo quiero que
por favor, se pongan en pie, hermanos. Y quiero hacer dos invitaciones. La primera invitación en especial es para nuestros amigos que nos acompañan este día. ¿Cuántas veces has escuchado la voz de Jesús tocando a la puerta de tu corazón? ¿Cuántas veces? Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Jesús, este momento está llamando a tu corazón. Este es el momento en el cual quiere que tomes la actitud como aquel rey de Nínive, como aquel rey dijo en esa ocasión: tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Reconozca, así como reconoció Jonás en el capítulo 4, versículo 3, yo sabía que eras un Dios bondadoso, compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Queridos amigos, Dios es un Dios lleno de amor, de misericordia, y quiere compartir una salvación tan grande con usted. Este es el momento, este es el día en el cual usted puede tomar esa decisión. Hay agua, puede ser bautizado para el perdón de sus pecados, ser añadido a la iglesia y así obedecer el llamado de Dios. La segunda invitación, amados hermanos que nos acompañan, iglesia en general, si usted ha abandonado, escuche bien, la misión que Dios ha puesto en su vida, es momento en volver, porque Él nos está dando la oportunidad de rectificar. No sigamos huyendo, hermanos, de las responsabilidades que tenemos para con Dios. No huyamos de las responsabilidades que debemos asumir para los ministerios dentro de la iglesia. Hagamos como David, que Dios en esta mañana restaure un corazón limpio y un espíritu recto dentro de cada uno de nosotros. Quiero pedirles, si hay amigos que en esta mañana quieren ser bautizados para el perdón de sus pecados, pueden quedarse en pie mientras los demás se sientan. Y si hay hermanos que necesitan renovar sus fuerzas y asumir el llamado de Dios y necesitan que oremos, puede quedarse en pie también. Amén. Bien, tenemos al final allá, hermanas, las dos, ¿sí? Una, hermana, ¿ok? Bien, vamos a orar y a orar por cada uno de nosotros. De mi parte, hermanos, es un placer nuevamente estar con ustedes y gracias por el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios. Oramos. Buen Dios y Padre, gracias infinitas te damos por tu amor, por tu misericordia, porque siempre tienes un propósito especial para nuestras vidas. Gracias, Dios, porque tú renuevas nuestras fuerzas cada día. Nuestra hermana puesta en pie, Señor, reconoce que necesita acudir a ese llamado que tú le has hecho. No abandonar la misión, por el contrario, seguir obediente a tu palabra. Bendice su vida espiritual, dale fortaleza y ante las acechanzas del enemigo, que su fortaleza brille y brille más. Permite, hermanos, permite Dios que nuestros hermanos en este lugar sean hombres y mujeres entregados a los ministerios de tu obra, que puedan servirte con todo esfuerzo, con humildad, con amor. Gracias, Padre, por amarnos. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias por el Espíritu Santo que día a día nos conforta y nos guarda. En nombre de Jesús oramos y te agradecemos por todo. Amén y amén. Dios bendiga, hermanos, sus vidas hoy y siempre.